Bienvenidos a este video sobre el iceberg de los horrores ocurridos en Europa a lo largo de la historia. Desde la peste negra hasta la Segunda Guerra Mundial, esta región del mundo ha sido testigo de algunos de los eventos más terribles y traumáticos que la humanidad haya experimentado. A lo largo de los siglos, los habitantes de Europa han sufrido a causa de la guerra, el hambre, la opresión, la persecución y el genocidio. Este video busca explorar los eventos más destacados de ese iceberg de horrores y hacer una reflexión sobre la naturaleza humana y la capacidad de la sociedad para cometer atrocidades. A través de imágenes y datos impactantes, nos adentraremos cada vez más en algunos de los momentos más oscuros de la historia de Europa, con el objetivo de entender cómo estos eventos han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad y cómo, aún al día de hoy, siguen teniendo un impacto en nuestra sociedad y en nuestra forma de vida. Y ahora, sin más dilación, comencemos con este iceberg de Europa. Los 7 niveles del antiguo continente. Nivel 1. La Revolución Industrial. La Revolución Industrial, aunque significó un gran avance en la producción y tecnología, también trajo consigo muchos errores y abusos laborales. Los trabajadores eran explotados, especialmente mujeres y niños, que eran obligados a trabajar largas horas en condiciones peligrosas y sin ninguna protección. Además, los trabajadores vivían en condiciones insalubres y superpobladas en los barrios cercanos a las fábricas, lo que proporcionaba la propagación de enfermedades graves. Las fábricas no tenían ningún tipo de regulación y seguridad, por lo que llevó a accidentes frecuentes y a menudo mortales. La maquinaria era peligrosa y los trabajadores no tenían ninguna capacitación o protección adecuada. Las enfermedades y lesiones eran comunes y las empresas no se preocupaban por el bienestar de sus empleados. Ni siquiera los estados contaban con organismos o protocolos para garantizar el bienestar de las personas que eran empleados en estas fábricas para realizar trabajos sumamente pesados. Además, la revolución industrial también tuvo un impacto negativo en el medio ambiente, ya que las fábricas arrojaban desechos tóxicos y contaminantes en los ríos y suelos, lo que resultaba en la contaminación del agua y del aire, y en la degradación del suelo. Esto a su vez tuvo un impacto en la salud de las personas y animales que vivían en las zonas cercanas a las fábricas, ocasionándoles graves mutaciones, enfermedades mortales y un mal estilo de vida en general. Nivel 2. La Guerra Fría. Durante la Guerra Fría se produjeron diversos horrores, tanto en el plano militar como en lo social. En términos militares, la carrera armamentística que se desató entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y sus respectivos aliados, llevó a la acumulación de un gran arsenal nuclear, lo que aumentó el riesgo de un conflicto nuclear que podría acabar con la vida en la Tierra. Además, se llevaron a cabo varias intervenciones militares en diferentes partes del mundo, tales como la Guerra de Vietnam, que dejó un gran número de muertos, heridos y familias devastadas por la destrucción que estas potencias mundiales causaron. En Cuba, el posicionamiento de misiles soviéticos apuntando hacia América puso en jaque a los Estados Unidos y desató una paranoia de una tercera guerra mundial en todo el mundo. En el plano social, la Guerra Fría fomentó la represión y la persecución política en muchos países, ya que las potencias occidentales y la Unión Soviética trataron de influir en la política interna de otros estados. Esto llevó a la imposición de regímenes dictatoriales en algunos lugares patrocinados por las grandes potencias, tales como lo fue en Latinoamérica la Operación Cóndor,
con dictaduras tan aterradoras como la de Pinochet y Videla, en Chile y Argentina respectivamente, lo que conllevó una grave violación de derechos humanos, censura, tortura, desaparición y asesinato de disidentes políticos. Fue un momento histórico comprendido entre 1947 y 1991, que aunque se originó en Europa, tuvo repercusiones en gran parte del mundo. Invasión de Constantinopla. La invasión y conquista de la ciudad bizantina de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453 fue un evento que trajo consigo una serie de horrores. La ciudad sufrió un asedio prolongado que duró varios meses, durante los cuales la población sufrió hambre, enfermedades y muertes. Los defensores de la ciudad lucharon valientemente, pero finalmente fueron superados por las fuerzas turcas, lo que resultó en una masacre indiscriminada de la población civil, así como de la destrucción de numerosos edificios y monumentos históricos. Además, muchas mujeres y niños fueron capturados y vendidos como esclavos en los mercados otomanos, mientras que la cultura y la religión ortodoxa cristiana de la ciudad fue suprimida en favor del Islam. La caída de Constantinopla marcó el final del Imperio bizantino y fue un gran evento de gran importancia en la historia de Europa y del mundo, pero también fue una tragedia humana que dejó una cicatriz profunda en la historia y en la memoria colectiva de la región. Nivel 3. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto militar que se libró entre 1914 y 1918 y fue uno de los eventos más sangrientos de la historia moderna. La guerra involucró a más de 70 millones de militares, incluyendo soldados de países europeos, asiáticos y americanos. Los horrores de la Primera Guerra Mundial incluyeron la muerte de aproximadamente 20 millones de personas, tanto militares como civiles. Las armas modernas, como los gases tóxicos, los tanques y las ametralladoras, hicieron que la guerra fuera más mortífera que nunca antes. Los soldados lucharon en trincheras llenas de barro y ratas, donde la vida era extremadamente difícil. Los soldados sufrieron de enfermedades, heridas, inanición y sed, y muchos perdieron sus mentes debido al estrés y la traumática experiencia de la guerra. La Primera Guerra Mundial también llevó a la creación de campos de prisioneros de guerra y a la deportación forzada de civiles. En general, la Primera Guerra Mundial fue un evento trágico que dejó una cicatriz profunda en la sociedad mundial, sobre todo en Europa. Otro de los horrores de la Primera Guerra Mundial fue el uso de armas químicas que mataron y mutilaron a cientos de miles de personas. El gas mostaza, el cloro, el fosgeno fueron algunos de los gases más comunes utilizados en la guerra. El gas mostaza causaba ampollas dolorosas y ceguera temporal, mientras que el cloro y el fosgeno atacaron los pulmones y causaron asfixia y muerte lenta y dolorosa en las trincheras. Los soldados que fueron expuestos a estos gases sufrieron de problemas respiratorios y otros efectos a largo plazo que a menudo continuaron después del final de la guerra. Además, los bombarderos aéreos y los ataques de artillería fueron muy comunes durante la Primera Guerra Mundial y causaron la muerte de muchos civiles inocentes. Los ataques aéreos indiscriminados en ciudades y pueblos causaron destrucción masiva y dejaron a las personas sin hogar ni recursos para sobrevivir. En resumen, la Primera Guerra Mundial fue una época de muerte, destrucción y sufrimiento inimaginable que dejó una marca indeleble en Europa y en el mundo entero. La Gran Hambruna Irlandesa. La Gran Hambruna Irlandesa, también conocida como la Gran Hambre, fue un periodo oscuro en la historia de Irlanda
que duró desde 1845 hasta 1852. Durante este tiempo, la mayoría de la población de Irlanda dependía de la patata como fuente principal de alimento, pero una plaga devastadora destruyó la cosecha, dejando a la población sin alimento. A medida que la hambruna se extendía, la gente comenzó a morir de hambre y enfermedades relacionadas con la malnutrición. A pesar de que el Reino Unido era responsable del gobierno de Irlanda en ese momento, la respuesta del gobierno británico fue insuficiente y lenta, lo que llevó a la muerte de alrededor de 1 millón de personas. La hambruna fue agravada por la falta de ayuda humanitaria suficiente, la opresión británica y las políticas económicas y sociales injustas. La gente se vio obligada a trabajar en condiciones deplorables y a vivir en chozas sobrepobladas e insalubres, lo que empeoró aún más la situación. Además, se impusieron políticas como la exportación de alimentos desde Irlanda hacia Gran Bretaña, lo que empeoró aún más la hambruna. Fue una época muy dura para los habitantes de Irlanda, quienes tuvieron la desdicha de sufrir esta gran hambruna. Nivel 4. La Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años, que tuvo lugar en Europa entre 1618 y 1648, fue uno de los conflictos más brutales de la historia. Fue un enfrentamiento religioso, político y territorial que involucró a la mayoría de las grandes potencias europeas de la época y que dejó una estela de destrucción y sufrimiento sin precedentes en el continente. Durante los 30 años que duró la guerra, millones de personas perdieron la vida a causa de la violencia directa, las enfermedades y la hambruna que se extendió por todo el territorio. Ciudades enteras fueron destruidas y el campo quedó devastado y despoblado. Las atrocidades cometidas por los ejércitos de ambos bandos fueron innumerables, incluyendo saqueos, violaciones, ejecuciones masivas y torturas. Los bandos enfrentados en este conflicto bélico formaban, por una parte, a Alemania, Austria y España, y por otra, a Francia, Suecia, Bélgica, Dinamarca y Noruega. Además de esto, la guerra desató una ola de fanatismo religioso que llevó a la quema de miles de brujas, judíos y otros que eran considerados herejes, acusados de traición. Todo esto provocó una profunda crisis económica y social que tardaría décadas en superarse y que dejó a Europa sumida en un estado de pobreza y desolación por mucho tiempo. Nivel 5. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos bélicos más terribles y mortales de la historia de la humanidad. Durante 6 años, los ejércitos de las potencias del Eje y los aliados lucharon en Europa, África y Asia y en los océanos del mundo, causando una enorme destrucción y la pérdida de millones de vidas humanas. El conflicto comenzó en 1934 con la invasión alemana a Polonia y terminó en 1945 con la rendición de Alemania y Japón después de que Estados Unidos lanzara 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Durante la guerra se cometieron atrocidades terribles, incluida la matanza de 6 millones de judíos en el Holocausto, la muerte de millones de civiles en bombardeos aéreos y la ejecución de prisioneros de guerra en situaciones horribles. Las fuerzas del Eje llevaron a cabo atrocidades en los territorios ocupados, como la masacre de Katyn, en la que el Ejército Rojo Soviético mató a más de 20.000 ciudadanos polacos, y la masacre de Nankín, en la que el Ejército Imperial japonés mató a cientos de miles de chinos. Además, se utilizó por primera vez armamento nuclear, lo que dejó secuelas terribles y duraderas
las personas que sobrevivieron en los bombardeos. La Segunda Guerra Mundial es un recordatorio sombrío de la capacidad destructiva de la humanidad y de la necesidad de trabajar juntos para evitar conflictos bélicos en el futuro. Guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas, que tuvieron lugar a principios del siglo XIX, fue una serie de conflictos militares que involucraron a la mayoría de las principales potencias europeas de la época, lideradas por Francia bajo el mandato de Napoleón Bonaparte. Estas guerras resultaron en una enorme cantidad de víctimas y horrores que tuvieron lugar en todo el continente europeo. Las guerras vieron la movilización de enormes ejércitos que lucharon en campos de batalla a lo largo de Europa, desde la península ibérica hasta Rusia. En estos campos de batalla, las tácticas de guerra modernas, como la artillería y las formaciones de infantería, se utilizaron para infligir daño masivo a los enemigos. Además, la guerra de guerrillas y el saqueo eran comunes, y las poblaciones civiles a menudo eran asesinadas, violadas y saqueadas por los soldados de ambos bandos de la guerra. A esto se le sumó la propagación de enfermedades y epidemias en los campos de batalla y en los campos de prisioneros, lo que resultó en una mayor cantidad de muertes. En total, se estima que las guerras napoleónicas causaron la muerte de millones de personas y dejaron un rastro de destrucción en Europa que tardaría décadas en recuperarse. Nivel 6. El Gran Incendio de Londres. El Gran Incendio de Londres, un acontecimiento que dejó su huella de destrucción en el corazón de la ciudad de Inglaterra. Fue un infierno desatado, una danza macabra de llamas que devoraron todo a su paso. Las calles se convirtieron en un río de fuego y las casas en tumbas ardientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que debido a la falta de registros precisos y la caótica naturaleza del evento, las cifras exactas de muerte son difíciles de determinar con certeza. Los habitantes de Londres corrían despavoridos, desesperados por escapar de la muerte que se abalanzaba sobre ellos. Niños, mujeres, hombres, nadie estaba a salvo. Las calles estaban atestadas de personas que luchaban por encontrar una salida, tropezando con cadáveres carbonizados y escombros humeantes. El miedo se había apoderado de sus almas, convirtiéndolos en presas indefensas de la ira del fuego. Además de las vidas humanas perdidas, el fuego destruyó alrededor de 13.200 casas, 87 iglesias y numerosos edificios importantes, dejando a decenas de miles de personas sin hogar. El impacto económico también fue devastador, con pérdidas estimadas en ese momento por un valor de aproximadamente 10 millones de libras esterlinas. Hoy en día, las calles de Londres se alzan en majestuosidad y grandeza, pero las cicatrices del pasado siguen ahí, ocultas bajo las capas de historia. El Gran Incendio de Londres es una sombra que se cierne sobre la ciudad, recordándonos la vulnerabilidad de nuestras vidas y la importancia de perseverancia ante la adversidad. La peste negra. La peste negra fue una de las peores pandemias de la historia de la humanidad y que tuvo lugar en Europa durante la Edad Media, cobrando la vida de entre 75 y 200 millones de personas. Los síntomas incluían fiebre, dolor de cabeza y cuerpo, hinchazón en los ganglios linfáticos y hemorragias en la piel, y su mortalidad era muy alta, alcanzando una tasa del 60% al 90% en algunos casos. El pánico y el miedo se apoderaron de las personas, que se daban cuenta de que no había cura para esta enfermedad. La gente murió aterrorizada, abandonada y aislada en sus propias casas, y los cuerpos se acumulaban en tumultos en las calles, en fosas comunes, o simplemente eran arrojados al río. La peste negra
fue una verdadera plaga que asoló pueblos enteros, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. Las supersticiones, la ignorancia y el miedo se propagaron junto con las enfermedades, y la gente comenzó a buscar chivos expiatorios para culpar de esta terrible plaga. Se culpó a los judíos, a los leprosos, a los gatos y a cualquier cosa que pudiera ser considerada impura o demoníaca. La persecución y el asesinato de personas inocentes se convirtió en una práctica común, lo que agravó aún más la situación. La peste negra fue un recordatorio de la fragilidad de la vida y la crueldad de la muerte, y su legado perduró durante siglos en toda Europa. Las Cruzadas. Las Cruzadas fueron una serie de campañas militares en nombre de la religión cristiana que trajeron consigo una ola de violencia y atrocidades sin precedentes. Las fuerzas cristianas cometieron innumerables actos de barbarie en su lucha por el control de Tierra Santa. Muchos soldados cristianos masacraron indiscriminadamente a la población musulmana y judía en sus conquistas, matando a hombres, mujeres y niños por igual. En la primera cruzada, los cruzados sitiaron y capturaron la ciudad de Jerusalén en 1099, donde asesinaron a la mayoría de sus habitantes musulmanes y judíos. Se dice que las calles de la ciudad estaban teñidas de sangre y que los soldados cristianos se bañaban en los ríos de sangre de los caídos. Una escena de horror parecida sacada de una película de Tarantino. En la Cuarta Cruzada, los cruzados saquearon y destruyeron la ciudad cristiana de Constantinopla, causando una gran cantidad de muertes y destrucción. Las cruzadas trajeron consigo una ola de violencia y barbarie en nombre de una de las hoy más importantes religiones del mundo. Nivel 7. Imperialismo europeo. Durante el imperialismo europeo se produjeron una serie de horrores que tuvieron graves consecuencias para muchas regiones del mundo. Los países europeos, especialmente Gran Bretaña, Francia, España y Portugal, establecieron colonias en África, Asia y América Latina para exportar sus recursos naturales y aumentar su poder económico. La conquista y dominación de estas regiones a menudo se realizó a través de la violencia y la opresión. Los horrores del imperialismo europeo incluyen la esclavitud, que fue practicada en muchas colonias europeas en América Latina y el Caribe. Se estima que millones de africanos fueron capturados y vendidos como esclavos en las colonias europeas. Además, los europeos impusieron su cultura y religión a los pueblos colonizados, a menudo forzándolos a abandonar sus propias creencias y costumbres, mediante torturas y actos de barbarie inimaginables. Además, las potencias europeas a menudo se involucraron en guerras y conflictos en las regiones colonizadas para proteger sus intereses económicos, lo que resultó en la muerte de miles de personas. También se produjeron masacres y genocidios, como el genocidio de los hereros de Namibia por parte de Alemania y la masacre de Amritsar en la India por parte de Gran Bretaña. Los europeos también impusieron políticas económicas que explotaron a los pueblos colonizados, como el sistema de plantaciones de América Latina, que implicaba el cultivo intensivo de cultivos comerciales como el café y el algodón en grandes fincas, lo que a menudo llevó a la explotación y el trabajo forzado de los trabajadores locales. Además, el imperialismo europeo a menudo condujo a la destrucción del medio ambiente y a la devastación de la biodiversidad en las regiones colonizadas, debido a la explotación de recursos naturales, sin considerar las consecuencias ambientales a largo plazo.
El Holocausto judío. Durante el Holocausto, millones de judíos, así como otras minorías étnicas y grupos marginados, fueron brutalmente asesinados por los nazis. El proceso de exterminio comenzó con la segregación y discriminación legalizada, la confiscación de bienes y propiedades, el encarcelamiento en campos de concentración y la utilización de mano de obra forzada. Sin embargo, el verdadero horror llegó con los campos de exterminio, diseñados específicamente para matar a un gran número de personas de manera eficiente y cruel. Los prisioneros eran sometidos a condiciones inhumanas, malnutrición, trabajos forzados y experimentos médicos atroces. En los campos de exterminio, los prisioneros eran conducidos a cámaras de gas, donde se les hacía creer que estaban tomando duchas. Una vez adentro, las puertas eran cerradas herméticamente y se les liberaba gas venenoso. Los cuerpos eran luego quemados en hornos crematorios y los nazis recogían el cabello y los objetos de valor de las víctimas para su propio beneficio. La crueldad de los nazis no conocía límite y la tortura y el asesinato de niños, mujeres y ancianos eran comunes. En el campo de exterminio de Auschwitz, por ejemplo, los nazis realizaban experimentos médicos brutales en gemelos, utilizando técnicas inhumanas para estudiar la genética y las enfermedades hereditarias, además de experimentos con distintas armas biológicas experimentales que pretendían usar en la guerra. El Holocausto fue uno de los episodios más oscuros y horripilantes de la historia de la humanidad y de Europa. La escala y la naturaleza de la violencia y la barbarie cometida contra los judíos y otros grupos marginados es difícil de comprender y nunca debe ser olvidada. Hasta acá llega el iceberg de hoy. Aunque hemos explorado algunos eventos impactantes, es importante recordar que detrás de cada hecho hay historias individuales de sufrimiento y tragedia. El objetivo del video de hoy no es solo explicar y compartir esta información, sino también fomentar la conciencia y el entendimiento para que nunca olvidemos los errores del pasado y trabajemos juntos para construir un futuro mejor. Recordemos siempre que cada persona tiene el poder de marcar la diferencia y promover la tolerancia, la compasión y el respeto. Aún hay muchos hechos históricos horribles que han sucedido en Europa o en otras partes del mundo. Si quisieras ver otro iceberg parecido a este o una segunda parte, puedes dejármelo en la parte de los comentarios abajo de este video, dejarme tu like y suscribirte para seguir viendo contenido así. Podrás encontrar historias de terror, casos perturbadores y más contenido de terror en mi canal. Y ahora, como siempre, recuerda, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.